Capítulo 9. El significado y el valor de Romanos 7. Debemos regresar al libro de Romanos. Nos habíamos detenido al final del capítulo 6 para considerar dos temas relacionados, a saber, el propósito eterno de Dios, que es el motivo y la meta de nuestro andar con Él, y el Espíritu Santo, quien suple el poder y los recursos para llevarnos a esa meta. Venimos ahora a Romanos 7, un capítulo del cual muchos piensan que es superfluo. Tal vez lo podría ser si los cristianos realmente vieran que la vieja creación ha sido anulada por la cruz de Cristo y que su resurrección ha introducido una creación totalmente nueva. Si hemos llegado al punto donde realmente conocemos eso y lo consideramos así, y sobre esta base nos presentamos a Dios, entonces puede ser que no tengamos necesidad de Romanos 7. Otros piensan que el capítulo se encuentra erróneamente ubicado. Ellos lo hubieran colocado entre los capítulos 5 y 6. Después del capítulo 6 todo está tan perfecto, tan sencillo, pero después llega a esta crisis con el grito, «¡Miserable de mí!». ¿Acaso puede haber una mayor decepción? Algunos piensan que Pablo está hablando aquí de su experiencia antes de ser regenerado y de su fracaso de guardar la ley como judío. Bueno, tenemos que admitir que algo de lo que describe aquí no es la experiencia cristiana. Sin embargo, muchos cristianos tienen esa experiencia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este capítulo? Romanos 6 trata con la liberación del pecado, y Romanos 7 trata con la liberación de la ley. En el capítulo 6, Pablo nos dice cómo podemos librarnos del pecado, pero concluimos que esto es todo lo que se requiere. El capítulo 7 enseña que la liberación del pecado no es suficiente, sino que también necesitamos conocer la liberación de la ley. Si no somos emancipados por completo de la ley, nunca lo seremos tampoco del pecado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la liberación del pecado y la liberación de la ley? Todos vemos lo importante que es la liberación del pecado, pero nos preguntamos, ¿por qué necesitamos la liberación de la ley? Para la respuesta, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es la ley y qué valor tiene para nosotros? La carne y la deterioración del hombre. Romanos 7 nos enseña una nueva lección, que se encuentra al descubrir que estoy en la carne. Romanos 7:5. Que soy carnal. 7:14. Y que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. 7:18. Esto va más allá del pecado, porque también se relaciona con el complacer a Dios. Aquí no se trata del pecado y sus manifestaciones, sino del estado carnal del hombre, el cual incluye al pecado. Pero va más allá, porque nos lleva a descubrir que en esta esfera nosotros también somos impotentes, y que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo se descubre esto? Esto se hace con la ayuda de la ley. Vamos a retroceder un poco para tratar de explicar cuál es la experiencia de muchas personas. Muchos cristianos son salvos, pero están sujetos al pecado. No quiere decir que un cristiano esté viviendo bajo el poder del pecado todo el tiempo, pero que hay ciertos pecados que lo obstaculizan continuamente, y los comete una y otra vez. Un día, este cristiano escucha el mensaje completo del Evangelio, que el Señor Jesús no solo murió para quitar nuestros pecados,
sino que cuando murió, Él también nos incluyó a nosotros, los pecadores, en su muerte. Así no solo nuestros pecados fueron quitados, sino que también nosotros mismos fuimos eliminados. Se le abren los ojos a este cristiano y sabe que ha sido crucificado con Cristo. Entonces, dos cosas siguen a esta revelación. En primer lugar, él se considera que ha muerto y resucitado con su Señor. Y en segundo, al reconocer que Dios lo ha comprado y que él no tiene derecho sobre sí mismo, se presenta a sí mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Este es el comienzo de una vida cristiana hermosa, llena de alabanza al Señor. Pero después comienza a razonar de la siguiente manera: he muerto con Cristo y resucitado con Él, y me he entregado a Él para siempre. Y debido a que Él ha hecho tanto por mí, ahora debo de hacer algo por Él. Quiero complacerle y quiero hacer su voluntad. Así que después de dar el paso de la consagración, busca su voluntad y se propone llevarla a cabo. Entonces llega a un descubrimiento extraño. Él pensó que podía hacer la voluntad de Dios porque creía que la amaba, pero gradualmente se da cuenta de que no siempre le gusta del todo. A veces no está dispuesto a hacerla, y frecuentemente cuando la trata de practicar, descubre que no puede. Entonces se pregunta: ¿realmente conocí? Sí. ¿Realmente consideré? Sí. ¿Realmente me consagré a Él? Sí. ¿Me he despojado de mi consagración? No. Entonces, ¿qué me pasa ahora? Cuanto más trata de hacer la voluntad de Dios, más fracasa. Finalmente llega a la conclusión de que realmente nunca amó la voluntad de Dios. Así que él comienza a orar para tener este deseo y para obtener el poder de poder hacerla. Confiesa su desobediencia y promete nunca desobedecer más, pero al momento de levantarse de sus rodillas, vuelve a caer otra vez. Antes de llegar a la victoria, se da cuenta de la derrota. Entonces, se dice a sí mismo: tal vez mi última decisión no fue lo suficientemente fuerte. Esta vez voy a definirme en forma absoluta. Así que usa toda su fuerza de voluntad, pero la siguiente vez que escoge, fracasa más que nunca. Finalmente repite las palabras de Pablo: pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Ha llegado al punto de desesperación. Lo que enseña la ley. Muchos cristianos se encuentran repentinamente con la experiencia de Romanos 7 y no entienden por qué. Ellos piensan que la experiencia de Romanos 6 es suficiente y al entender esto así, piensan que no puede haber más fracasos. Entonces, para su gran sorpresa, se encuentran en medio de Romanos 7. ¿Cuál es la explicación? Primero, debemos explicar claramente que la muerte con Cristo, descrita en Romanos 6, es totalmente adecuada para cubrir toda nuestra necesidad. Pero la explicación de esa muerte y todo lo que le sigue en el capítulo 6 están aún incompletas. Todavía somos ignorantes en cuanto a la verdad que se presenta en el capítulo 7, el cual nos explica y al mismo tiempo hace real la declaración de Romanos 6:14, que dice: porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema es que aún no conocemos la liberación de la ley. Entonces, ¿cuál es el significado de la ley? La gracia significa que Dios hace algo por mí. La ley significa que yo hago algo para Dios. Dios tiene ciertas demandas santas y justas que hace de mí, y esta es la ley. Así que, si la ley significa que Dios requiere algo de mí, entonces la liberación de la ley significa que Él ya no requiere algo de mí, sino que Él mismo lo provee. La ley implica que Dios requiere que yo haga algo para Él. La liberación de la ley implica que Él me exonera de hacerlo, y que Él mismo lo hace a través de su gracia. El yo del hombre carnal, de Romanos 7:14, no debe de hacer nada para Dios. Esta es la liberación de la ley. El problema con Romanos 7 es que el hombre en la carne trató de hacer algo para Dios. Y tan pronto como se trate de complacer a Dios de esta manera, se encuentra bajo la ley y la experiencia de Romanos 7 empieza a ser suya. Al comprender esto, debemos entender que la ley no tiene falla alguna. Pablo dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No hay nada malo con la ley, pero sí hay algo definitivamente malo conmigo. Las demandas de la ley son justas, pero la persona sobre la cual se hacen las demandas es injusta. El problema no es que las demandas de la ley sean injustas, sino que yo no soy capaz de cumplirlas. Puede ser justo que el gobierno me requiera pagar $100, pero si solo tengo $10 con qué pagar, yo estoy mal. Soy un hombre vendido al pecado, dice Romanos 7:14. El pecado tiene dominio sobre mí. Es verdad. Siempre y cuando me dejen solo, yo parezco ser un hombre muy fino, pero cuando se me pide que haga algo, es cuando mi pecado sale a la luz. Si usted tiene un sirviente que es torpe y solamente se queda allí sentado sin hacer nada, entonces no se nota su torpeza. Si no hace nada en todo el día, le será de poco uso, pero de esa manera no le hará ningún daño tampoco. Pero si le dice, ven, anda, no malgastes tu tiempo, ponte de pie y haz algo, entonces inmediatamente comienzan los problemas. Él tira la silla al ponerse de pie, se tropieza con el pedestal, rompe un plato valioso al manejarlo. Si usted no le pide hacer algo, su torpeza no se nota, pero tan pronto le pida hacer algo, su torpeza es aparente. Las demandas eran correctas, pero el hombre estaba mal. Él era un hombre torpe al estar sentado, como también al trabajar. Pero fueron sus demandas las que hicieron que se manifestara su torpeza, la cual siempre estaban allí en su disposición. Todos somos pecadores por naturaleza. Si Dios no requiere nada de nosotros, todo parece salir muy bien. Pero tan pronto Él demanda algo de nosotros, se presenta la ocasión para demostrar todo nuestro pecado. La ley causa que nuestra debilidad se manifieste. Si me deja solo, todo parece estar bien, pero si me pide hacer algo, ciertamente lo estropeo, y si me confía otra cosa, también la echo a perder. Cuando una ley santa se le impone a un pecador, todo su pecado se manifiesta por completo. Dios sabe quién soy. Sabe que de pies a cabeza estoy lleno de pecado. Sabe que soy la encarnación de la debilidad, que no puedo hacer nada. El problema es que yo no lo sé. Acepto que todos los hombres son pecadores y por lo tanto que yo soy un pecador. Pero me imagino que no soy tan pecador como otros que no tienen esperanza.
Dios debe llevarnos a ver que somos totalmente débiles y que no tenemos esperanza. Podemos decirlo, pero no lo creemos del todo. Así que Dios tiene que hacer algo para convencernos del hecho. Si no hubiera sido por la ley, nunca hubiéramos sabido cuán débiles éramos. Pablo había llegado a este punto y lo dice claramente en Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No importa cuál haya sido su experiencia con el resto de la ley, fue el 10º mandamiento el que lo expuso, el cual al pie de la letra se traduce, no desearás. Ahí se encontró con toda su incapacidad. Cuanto más tratemos de guardar la ley, más se manifiesta nuestra debilidad, y entramos más profundamente a la experiencia de Romanos 7, hasta que se nos demuestre con claridad que somos absolutamente débiles. Dios lo sabía, pero nosotros no, así que Dios tuvo que llevarnos a través de experiencias dolorosas para reconocer este hecho. Se nos tiene que demostrar nuestra debilidad hasta que no nos quede duda alguna, y es por esta razón que Dios nos ha dado la ley. Así que podemos decir con reverencia que Dios nunca nos dio la ley para que la guardásemos, sino que nos la dio para que la quebrantásemos. Él sabía bien que no la podíamos guardar. Somos tan malos que Él no nos pide ni un favor, ni nos hace ninguna demanda. Ningún hombre ha tenido éxito en ser aceptado por Dios por medio de la ley. En ningún lugar en el Nuevo Testamento se les dice a los hombres de fe que deben guardar la ley. Pero sí dice que la ley fue dada para que haya transgresión. En Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el delito abundase. La ley se nos dio para que la quebrantáramos. Sin duda, soy un pecador en Adán, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley es lo que expone nuestra verdadera naturaleza. Somos muy orgullosos y pensamos que somos muy fuertes. Así que Dios nos tiene que dar algo para examinarnos y comprobar qué tan débiles somos. Finalmente lo vemos y confesamos, soy un pecador y no puedo hacer nada de mí mismo para complacer a un Dios santo. La ley no se dio con la expectativa de que la guardásemos, se dio con el pleno conocimiento de que la quebrantásemos. Y cuando la hayamos quebrantado de tal manera que nos convencemos de nuestra necesidad, entonces la ley ha cumplido con su propósito. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que Él mismo en nosotros la pueda cumplir. Cristo es el fin de la ley. En Romanos 6 vimos cómo Dios nos liberó del pecado. En Romanos 7 vemos cómo nos libera de la ley. El capítulo 6 nos muestra la liberación del pecado usando el cuadro de un amo y su esclavo. El capítulo 7 nos muestra la liberación de la ley usando el cuadro de 2 esposos y una esposa. La relación entre el pecado y el pecador es la de un amo con su esclavo. La relación entre la ley y el pecador es la de un esposo con su esposa. Pablo ilustra nuestra liberación de la ley usando el cuadro de Romanos 7 del 1 al 4, en la que hay una mujer, pero 2 esposos. La mujer está en una posición muy difícil porque solo puede ser esposa de uno de los dos, y desafortunadamente está casada con el menos deseado. El hombre con el cual está ligada es un buen hombre,
Pero el problema aquí es que el esposo y la esposa no se corresponden en lo absoluto. Él es un hombre muy particular, bastante exacto. Por otro lado, ella es muy casual. Con él todo es definido y preciso, pero con ella todo es casual y al azar. Él quiere todo de una manera precisa, y a ella le gustan las cosas tal y como vengan. ¿Cómo puede existir la felicidad en ese hogar? El esposo siempre pide, siempre está haciendo demandas, pero nadie le puede encontrar falta con ello, porque como marido, él tiene el derecho de esperar algo de su esposa, y todas sus demandas son perfectamente legítimas. No hay nada malo con él, ni nada malo con sus demandas. El problema es que tiene una esposa equivocada, quien no puede llevarlas a cabo. ¿No se pueden llevar bien? ¿Sus naturalezas son totalmente incompatibles? Por lo que la mujer se encuentra con gran sufrimiento. Ella está consciente de que frecuentemente comete errores, pero al vivir con tal esposo, parece que todo lo que dice y hace está mal. ¿Qué esperanza tiene? Si solo estuviera casada con el otro hombre, todo estaría bien. Él es igual de demandante que su esposo, pero también la ayuda mucho. A ella le gustaría casarse con él, pero su esposo sigue aún vivo. ¿Qué puede hacer? Está sujeta a su marido por la ley, y a menos que él muera, no puede casarse con ese otro hombre de manera legítima. Yo no hice esta ilustración, sino el apóstol Pablo. El primer esposo es la ley, el segundo esposo es Cristo, y usted es la mujer. La ley requiere mucho, pero no ofrece ninguna ayuda en llevar a cabo sus requerimientos. El Señor Jesús requiere lo mismo, aún más, según Mateo 5, pero lo que requiere, Él mismo lo lleva a cabo en nosotros. La ley hace demandas y nos deja desamparados. Cristo hace demandas, pero Él mismo cumple las demandas en nosotros. No es sorpresa que la mujer desea liberarse del primer esposo para poder casarse con el otro hombre, pero su única esperanza para ser liberada es que muera el primer esposo. Pero él se mantiene vivo y con tenacidad. Es más, no hay ningún prospecto de que vaya a morir. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, dice Mateo 5:18. La ley va a continuar por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo puedo unirme a Cristo si la ley nunca va a morir? ¿Cómo me puedo casar con un segundo esposo si mi primer esposo se rehúsa a morir? Hay solo una manera. Si él no muere, yo puedo morir, y si yo muero, se disuelve el matrimonio. Y esto es exactamente como Dios nos libera de la ley. Lo más importante en esta sección de Romanos 7 es la transición del versículo 3 al 4. Los versículos del 1 al 3 nos muestran que el esposo debe de morir, pero en el versículo 4 vemos que es la mujer quien muere. La ley no muere, pero muero yo, y debido a la muerte soy liberada de la ley. Debemos darnos cuenta que la ley nunca pasará. Las demandas justas de Dios permanecen para siempre. Y si vivo, debo de cumplir con esas demandas. Pero si muero, la ley no tiene derecho sobre mí. No puede seguirme más allá de la tumba. Entonces, existe el mismo principio en nuestra liberación de la ley como en nuestra liberación del pecado. Cuando he muerto, mi viejo amo, el pecado, continúa viviendo, pero su poder sobre su esclavo no le sigue más allá de la tumba. Él me podía requerir hacer muchísimas cosas cuando estaba vivo, pero al estar muerto sus demandas son en vano.
estoy liberado de su tiranía por la eternidad. Lo mismo ocurre con la ley. Mientras que viva la mujer, está sujeta al marido, pero con su muerte el vínculo matrimonial se rompe y es liberada de la ley de su marido. La ley puede aún hacer sus demandas, pero no tiene poder sobre mí para que yo cumpla con ellas. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo muero? Aquí es donde entra la obra preciosa del Señor. Se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, su cuerpo fue quebrantado, y debido a que Dios me ha puesto en él, yo también he sido quebrantado. Cuando él fue crucificado, yo fui crucificado con él. A los ojos de Dios, su muerte incluyó la mía, y se cumplió una vez por todas en el Calvario. Así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley. El esposo de esa mujer puede estar bien y ser muy fuerte, pero si ella muere, él le puede hacer todas las demandas que quiera y no la van a afectar en lo mínimo. La muerte la ha liberado de todo lo que pide. La muerte toda inclusiva de Jesucristo nos ha liberado de la ley para siempre. Pero esto no es todo. El Señor no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó, y debido a que nosotros continuamos en Él, también fuimos resucitados. El cuerpo del Señor Jesús no solo pasó por la muerte, sino también por la resurrección. Así que mediante el cuerpo de Cristo, no solamente estamos muertos a la ley, sino también vivos a Dios. El propósito de Dios al unirnos con Cristo no fue para tratar solamente con el aspecto negativo. También hay un lado positivo, y dice Romanos 7:4, para que seáis unidos a otro. La muerte ha disuelto la vieja unión matrimonial. Ahora la mujer, quien llegó a la desesperación por las demandas constantes de su marido, quien nunca le ayudó, está libre para casarse con el otro hombre, el cual con cada demanda llega a ser su poder interior para cumplirla. ¿Cuál es el resultado de esta nueva unión? A fin de que llevemos fruto para Dios. Mediante el cuerpo de Cristo, esa mujer insensata y pecaminosa ha muerto, pero al unirse con Él en la muerte y la resurrección, su vida lleva fruto. La vida del Señor resucitado dentro de ella le da el poder para satisfacer todas las demandas que requiere la santidad de Dios. La ley de Dios no se anula, es más, se cumple por completo, debido a que el Señor Jesús, resucitado ahora, vive su vida en ella, y su vida siempre complace al Padre. ¿Cuál es el asunto más obvio que ocurre cuando se casa una mujer? Y es que cambia de nombre. Ya no lleva su propio nombre, sino el de su marido. Y no solo comparte su nombre, sino también sus posesiones. Todo lo que le pertenece a él, de la misma manera, también le pertenece a ella. De un momento a otro se vuelve rica. Y así ocurre cuando nosotros nos unimos con Cristo. Todo lo que es suyo llega a ser nuestro, y con sus recursos infinitos a nuestra disposición, nunca debemos de temer que no podamos cumplir con sus demandas. Nuestro fin da lugar a que Dios comience. Ahora que hemos establecido la doctrina de este asunto, debemos hablar de las cosas prácticas y permanecer en el lado negativo, dejando el lado positivo para el capítulo siguiente. ¿Qué significa que en nuestra vida diaria estemos liberados de la ley? Corriendo el riesgo de exagerar un poco, les diría que ser librados de la ley significa que de ahora en adelante no voy a hacer nada para Dios, que nunca voy a tratar de complacerle. Usted podría exclamar, ¡qué doctrina!
¡Qué herejía tan terrible! Usted ciertamente no quiere decir eso. Pero recuerden que si trato de complacer a Dios en la carne, inmediatamente me encuentro bajo la ley y he quebrantado la ley ha pronunciado la sentencia de muerte, la sentencia fue ejecutada y ahora mediante la muerte mi yo, el yo carnal de Romanos 7:14, ha sido liberado de todas las demandas de la ley. Todavía existe la ley de Dios, y ahora hay un nuevo mandamiento que demanda más que el viejo. Pero, alabado sea Dios, cumplo con esta demanda porque ahora es Cristo quien lo hace. Cristo es quien obra en mí las cosas que complacen a Dios. Sus palabras en Mateo 5:17 fueron: vine a cumplir la ley. Así que Pablo puede decir, basándose en la resurrección: llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Dios es el que en vosotros realiza. La liberación de la ley no significa que estamos exentos de hacer la voluntad de Dios. Tampoco significa que vamos a vivir sin ley. Al contrario, significa que estamos liberados de hacer esa voluntad por nosotros mismos. Al estar convencidos de que no lo podemos hacer, dejamos de intentar complacer a Dios desde el viejo hombre. Cuando llegamos a la desesperación, hasta el grado que ya no tratamos, entonces ponemos nuestra confianza en el Señor para que Él manifieste su vida de resurrección en nosotros. Permítame hacerle una ilustración con algo que he visto en mi propio país. En la China, la mayoría de los trabajadores de carga pueden llevar un saco de sal que pesa 120 kilos, y algunos hasta de 250 kilos. En una ocasión llegó un hombre que solo podía cargar 120 kilos, pero había un saco de 250 kilos, y él sabía muy bien que no podía cargarlo. Y si hubiera sido sabio, diría: yo ni lo voy a tocar. Pero la tentación de hacerlo está arraigada en la naturaleza humana, y pese a que no había manera que lo cargara, de todas maneras lo intentó. Cuando yo era joven me divertía al ver 10 o 20 cargadores intentar lo mismo, pese a que cada uno de ellos sabía que no lo podía hacer, hasta que finalmente se tenían que rendir y permitir que lo hicieran los que sí podían. Cuanto más rápido nos rindamos, mejor, porque si intentamos hacerlo nosotros mismos, no le damos cabida al Espíritu Santo. Pero si decimos: no lo voy a hacer, confiaré en ti para que tú lo hagas por mí, entonces descubriremos que un poder que es más grande que nosotros nos está impulsando. En 1923, conocí a un famoso evangelista canadiense. Yo había hablado acerca de este tema, y al caminar con él de regreso a su casa, dijo: no se habla mucho de Romanos 7 en estos días. Qué bueno es escuchar esto de nuevo. El día que fui liberado de la ley fue un día celestial aquí en la tierra. Después de ser un cristiano por muchos años, seguí esforzándome para complacer a Dios, pero cuanto más intentaba, más fracasaba. Consideraba a Dios como el demandante más grande del universo, pero no podía cumplir ni con sus más pequeñas demandas. Un día, al leer Romanos 7, me llegó la luz, y vi que no solamente fui liberado del pecado, sino también de la ley. Estaba tan sorprendido que brinqué y dije: Señor, ¿realmente no me estás demandando nada? Entonces no tengo que hacer nada más para ti. Los requerimientos de Dios no han cambiado, pero no somos nosotros los que los deben cumplir. Alabado sea Dios. Él es el que da la ley desde el trono, y Él es el que guarda la ley en mi corazón.
El mismo quien dio la ley es quien la guarda. Él hace las demandas, pero también las cumple. Claro que mi amigo debía de haber brincado y gritado cuando descubrió que no tenía nada que hacer, y todos los que hacen un descubrimiento similar también pueden brincar. Si intentamos hacer algo, él no puede hacer nada. Fracasamos una y otra vez, debido a que nosotros lo tratamos de hacer. Dios nos quiere demostrar que no podemos hacer nada, y hasta que reconozcamos esto, nuestra desesperación y desilusión nunca terminarán. Un hermano que estaba luchando para obtener la victoria me dijo un día, no sé por qué soy tan débil. Y yo le dije, tu problema es que tu debilidad no te permite hacer la voluntad de Dios, pero aún no eres lo suficientemente débil para dejar de esforzarte. Cuando estés reducido a la debilidad completa, y estés convencido de que no puedes hacer nada, entonces Dios hará todo. Todos debemos de llegar al punto donde digamos, Señor, no puedo hacer nada por ti, pero confío que tú hagas todo en mí. Una vez estaba quedándome con otros 20 hermanos en un lugar en China. No había las instalaciones suficientes para que todos nos bañáramos en esa casa, así que diariamente nos arrojábamos al río. En una ocasión, a un hermano le dio un calambre en la pierna y vi cómo se hundía rápidamente. Entonces le hice señales a otro hermano, quien era un nadador experto, que lo fuera a rescatar inmediatamente. Pero me quedé sorprendido, porque no hizo nada. Yo estaba desesperando y grité, ¿qué, no ves que se está ahogando ese hombre? Y los otros hermanos, que también estaban muy agitados, también gritaban. Pero nuestro hermano, el buen nadador, no se movía. Se quedó calmado y tranquilo donde se encontraba, aparentemente posponiendo la tarea. Entretanto, la voz del pobre hermano que se hundía se escuchaba tenuemente y sus esfuerzos eran débiles. En mi corazón me dije, odio a ese hombre. Está dejando que se ahogue un hermano ante sus ojos y no va a rescatarlo. Pero cuando el hombre ya se estaba hundiendo, el buen nadador llegó a su lado con unas pocas brazadas y en poco tiempo los dos estaban en la orilla, sanos y salvos. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad, le expresé mi sentir, diciéndole, nunca he visto a un cristiano que ama su vida tanto como tú. Considera cuánta ansiedad le hubieras podido evitar a ese hermano si te hubieras valorado un poco menos a ti y un poco más a él. Pero el nadador sabía lo que hacía y sabía mucho más que yo. Él dijo, si hubiera ido antes, se hubiera aferrado de mí tan agresivamente que nos hubiéramos hundido los dos. Un hombre que se está ahogando no puede ser salvado hasta que esté completamente agotado y deje de hacer el más mínimo esfuerzo para salvarse a sí mismo. ¿Pueden comprender? Cuando nos damos por vencidos, Dios se hace cargo. Él está esperando hasta que lleguemos al fin de nuestros recursos y que no podamos hacer nada por nosotros mismos. Dios ha condenado todo lo que le pertenece a la vieja creación y lo ha puesto en la cruz. La carne para nada aprovecha. Dios ha declarado que solo es buena para morir. Si realmente creemos esto, estaríamos de acuerdo con el veredicto de Dios y abandonaríamos todos los esfuerzos carnales para complacerle. Cada vez que intentamos hacer su voluntad, estamos negando la declaración que ha hecho por medio de la cruz. Es decir, que somos completamente incapaces de hacerla. El intentar hacer su voluntad indica que no entendemos las demandas que Dios hace, ni cuál es la verdadera fuente del suministro. Pensamos que tenemos que cumplir con las demandas que hace la ley, pero tenemos que acordarnos que aunque la ley en sí es buena, sería erróneo aplicarla a la persona equivocada.
El hombre miserable de Romanos 7 trató de cumplir con las demandas de la ley de Dios por sí mismo, y esta fue la causa de su problema. El uso repetido de la pequeña palabra yo en este capítulo nos da la clave de la razón del fracaso. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Había un malentendido fundamental en el entendimiento de este hombre. Él pensaba que Dios le pedía que guardara la ley, así que lo intentaba hacer, pero Dios no le pedía tal cosa. ¿Cuál fue el resultado? En vez de hacer lo que le complacía a Dios, hacía lo contrario. Al esforzarse para hacer la voluntad de Dios, hizo exactamente lo opuesto a su voluntad. Le doy gracias a Dios. Romanos 6 trata con el cuerpo de pecado y Romanos 7 con el cuerpo de esta muerte. El asunto principal en el capítulo 6 es el pecado y en el capítulo 7 es la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de esta muerte? En cuanto al pecado, es decir, todo lo que no le complace a Dios, tengo un cuerpo de pecado, un cuerpo que está involucrado con el pecado de manera activa. Pero en cuanto a la ley de Dios, es decir, aquello que expresa la voluntad de Dios, tengo un cuerpo de muerte. Mis actividades relacionadas con el pecado causan que mi cuerpo sea un cuerpo de pecado. Mis fracasos relacionados con la voluntad de Dios causan que mi cuerpo sea un cuerpo de muerte. Por naturaleza me inclino a todo lo que es malvado, mundano y satánico, pero me alejo de todo lo que se relaciona con la santidad, el cielo y Dios. ¿Ha descubierto que esto es verdad en su vida? No es suficiente solamente verlo en Romanos 6 y 7. ¿Ha descubierto que lleva el estorbo de un cuerpo sin vida en cuanto a la voluntad de Dios? No tiene dificultad cuando se trata de hablar cosas mundanas, pero cuando se trata de hablar por el Señor, se le traba la lengua. Cuando trata de orar, le da sueño. Cuando trata de hacer algo para el Señor, se siente mal. Puede hacer cualquier cosa que no tenga que ver con la voluntad de Dios. Hay algo en este cuerpo que no armoniza con la voluntad de Dios. ¿Qué significa la muerte? Podemos hacer una ilustración a partir de un versículo muy conocido en la primera epístola a los Corintios, que dice: por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. La muerte es la debilidad llevada al extremo. Debilidad, enfermedad, muerte. La muerte significa la debilidad total. Quiere decir que alguien llega a estar tan débil que ya no se puede debilitar más. El tener un cuerpo de muerte en relación a la voluntad de Dios significa que soy tan débil para servir a Dios que me encuentro totalmente incapaz. Pablo gritó: ¡miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y es bueno que todos gritemos de la misma manera. No hay nada tan placentero a los oídos del Señor. Este grito es el más espiritual y fiel a las Escrituras. Un hombre solo grita así cuando sabe que no puede hacer nada y deja de hacer resoluciones. Hasta ahora, cada vez que Pablo fracasaba, hacía una nueva resolución, con mayor fuerza de voluntad. Y finalmente se da cuenta de que es inútil hacer determinaciones, y grita desesperadamente: ¡miserable de mí! Como si alguien se despertara de pronto y se encontrara que su edificio se está quemando en llamas, y él gritaría pidiendo ayuda, porque ya no le queda esperanza en sí mismo. ¿Ha llegado usted a perder la esperanza en usted mismo? ¿O aún tiene la esperanza de que si lee un poco más o si ora un poco más, será un mejor cristiano? Leer la Biblia y orar no son cosas malas, y no sugerimos que lo sean.
pero es equivocado confiar en eso para obtener la victoria. Nuestra ayuda proviene de Él, quien es el objetivo de nuestro leer y orar. Nuestra confianza debe estar solamente en Cristo. Ahora, el hombre miserable no solamente deplora el ser desdichado, sino que se hace una buena pregunta. ¿Quién me librará? Él usa la palabra ¿quién? Antes había estado buscando por algo, pero ahora su esperanza está en una persona. Antes había estado buscando en su interior para encontrar una solución a su problema, pero ahora busca un Salvador fuera de sí mismo. Ya no intenta con su propio esfuerzo. Todas sus expectativas están ahora en otro. ¿Cómo obtuvimos el perdón de pecados? ¿Fue a leer, orar, dar limosnas, etcétera? No. Dirigimos nuestra mirada a la cruz y creímos en lo que el Señor había hecho. La liberación del pecado y el complacerle a Dios llegan a ser nuestros cuando seguimos este mismo principio. En cuanto al perdón, miramos a Cristo en la cruz. En cuanto a la liberación del pecado y hacer la voluntad de Dios, miramos a Cristo en nuestros corazones. Por un lado, dependemos de lo que Él ha hecho. Por el otro, dependemos de lo que va a hacer en nosotros. Pero en ambos casos, dependemos solamente de Él. Él es quien lo hace todo desde el principio hasta el final. En la época, cuando se escribió la epístola a los romanos, a un asesino se le castigó de una manera muy peculiar y terrible. El cuerpo del que había sido asesinado fue amarrado al cuerpo del asesino que estaba vivo. La cabeza con su cabeza, las manos con sus manos y los pies con sus pies. Y el que estaba vivo estaba atado al muerto hasta que él mismo muriese. El asesino podía ir a donde quería, pero a donde él fuera tenía que arrastrar consigo el cadáver del asesinado. ¿Acaso un castigo puede ser más terrible que esto? Sin embargo, esta es la ilustración que Pablo usa. Es como si Pablo estuviera atado a un cuerpo muerto, su propio cuerpo de muerte, sin poder escapar. Donde sea que va es obstaculizado por esta carga terrible. Al final, ya no lo puede aguantar más y grita, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará? Y entonces de repente ve la luz por un instante y su grito de desesperación cambia a una canción de alabanza porque ha encontrado la respuesta a su pregunta. Y dice, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Sabemos que la justificación es a través del Señor Jesús y que no se requiere que trabajemos. Pero pensamos que la santificación depende de nuestros propios esfuerzos. Sabemos que podemos recibir el perdón al confiar solamente en el Señor, pero pensamos que podemos obtener la liberación al hacer algo por nosotros mismos. Tenemos temor de que si no hacemos nada, nada ocurrirá. Después de ser salvos, el hábito viejo de hacer algo se restablece y volvemos a empezar a esforzarnos por nosotros mismos. Entonces nos llega la palabra del Señor de una manera fresca. Consumado es. Él ha logrado todo en la cruz para nuestro perdón y hará todo en nosotros para nuestra liberación. En ambos casos, Él es quien hace las cosas. Es Dios quien obra en vosotros. Las primeras palabras que dice un hombre liberado son muy preciosas y son gracias sean dadas a Dios. Si alguien le da un vaso de agua, usted le da gracias a esa persona y no a otra. ¿Por qué Pablo le dio gracias a Dios? Porque Dios fue quien lo hizo todo. Si Pablo hubiera sido quien lo hizo, hubiera dicho, gracias Pablo.
Pero él vio que Pablo era un hombre miserable y que solamente Dios podía satisfacer su necesidad. Así que dijo, gracias sean dadas a Dios. Dios quiere hacer todo el trabajo, porque Él debe recibir toda la gloria. Si nosotros hiciéramos algo del trabajo, reclamaríamos algo de la gloria para nosotros mismos, pero Dios debe tenerlo todo. Él hace toda la obra, desde el principio hasta el fin. Todo lo que hemos hablado en este capítulo puede parecer algo negativo e impráctico si nos detuviéramos aquí, como si la vida cristiana fuera un asunto de quedarse quieto y esperar que algo ocurra. Y claro, no es así. Todos los que viven la vida cristiana de manera genuina saben que es algo muy positivo y que se relaciona con una fe activa en Cristo y en un nuevo principio de vida, la ley del Espíritu de vida. Ahora, en el siguiente capítulo, veremos la obra de este nuevo principio de vida